Zacarías capítulo 14, vamos a leer la palabra del Señor. Zacarías capítulo 14 para que le demos piso bíblico y teológico a esto. Esta semana que estoy seguro pues redundará en bendición para todos. Capítulo 14 de Zacarías, el verso 12. Zacarías 14, verso 12. Dice la palabra del Señor: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Alabanzas al Señor. Hay aquí un versículo, un trozo de la escritura muy fuerte, bastante fuerte. Tiene que ver con el desarrollo final de la liberación de Israel de sus enemigos, sus archienemigos, las naciones gentiles. Estamos parados en profecía en Zacarías, pero en cumplimiento en Apocalipsis 19. Entonces, la profecía se da en Zacarías y el cumplimiento, el evento como tal, se da en Apocalipsis 19 a partir del verso 11. Claro, ahí en Apocalipsis 19 tú no vas a encontrar explícitamente el evento. Lo describen otras escrituras. Por ejemplo, Apocalipsis 14, desde el 14 en adelante es de pronto un poquito más explícito el evento de Armagedón, que es el que está describiendo Zacarías aquí. El momento en que el Señor en su segunda venida destruye a todos los enemigos de Israel, y hace parte también este evento de Zacarías. En realidad comienza con el juicio de las copas desde el capítulo 16 y el ascenso, el incremento del juicio va siendo mayor desde el 16 hasta el capítulo 19 con Armagedón. La crudeza del juicio va siendo mayor y acontecerá literalmente lo que estamos leyendo. Literalmente la gente se descompondrá en su carne, se pudrirá su carne estando de pie. Esto obviamente es muy fácil de entenderlo si comprendemos que el mundo se está preparando bélicamente, con ahora pues preparándose para guerras químicas. Ya no son tanto los tanques, ni los cohetes, ni los misiles, sino las guerras químicas. Algo así como Hiroshima y Nagasaki. Más o menos eso va a ser el evento de Armagedón. Así que, señores, pues alistémonos para hacer un recorrido. Ustedes se metieron en este barco y eso es bastante largo. Vamos a tratar de hacer este recorrido escatológico. Trataremos pues de que usted organice cronológicamente los eventos para que entonces podamos tener una buena idea. Uno de los grandes problemas de la escatología y de los escatólogos es ese, que a veces se conoce bien el evento, pero no sé dónde lo ubico.
Entonces, por eso ponemos unas cosas aquí y otras cosas aquí. Cuando vamos a tomar o a sacar conclusiones, como que no nos da porque, pero ¿y cómo así? Pero si ya luego no los mataron, pero los volvieron, porque no logramos hacer cronología del evento. Apocalipsis tiene ese problema. Cuando uno hace literatura apocalíptica, Apocalipsis tiene ese problema porque, por ejemplo, en Apocalipsis, de solo Armagedón, de solo el evento Armagedón, le aparecen a uno más o menos unas 10, 12 referencias. Y entonces uno, pues si no tiene idea, comienza a celebrar Armagedón o a ejecutar Armagedón desde el primer momento en que aparece en Apocalipsis. O realmente el evento se celebra como tal, apenas hasta la segunda venida de Cristo en el capítulo 19, solo para ponerles un ejemplo, de una de las dificultades que tiene la escatología, y es poder organizar dentro de lo posible, de lo que la Biblia nos permite, organizar la cronología. Vamos entonces a tratar de organizar los eventos a partir del tiempo intertestamentario. Nos quedarían en la parte de atrás algunas cosas, pero me parece que ya ustedes están muy familiarizados con ellas y que es mucho, mucho menos complicado hacer la cronología. Desde Nabucodonosor en el 607 antes de Cristo hasta el año cero, de Cristo, nos queda ese pedazo, pero pues realmente no es tan complicado, aunque hay una serie, sobre todo en la época de Antíoco Epifanes, hay una serie de eventos que son pues guerras, son conflictos que se dan entre esos reinos que hay ahí, pero que no son tan relevantes dentro de la escatología bíblica, es más un asunto histórico. Bien, entonces vamos a pararnos aquí. Vamos a hacer entonces este diagrama escatológico y vamos a arrancar desde el tiempo intertestamentario, ¿vale? Entonces, conocemos pues que el tiempo intertestamentario lo conocemos nosotros como lo que se da entre Malaquías y Mateo. Entre Malaquías y Mateo es lo que nosotros conocemos como el tiempo intertestamentario. Otros lo conocemos como el tiempo de silencio, 400 años. 400 años de silencio, que es donde, pues, algunos dicen que, pues, obviamente que no hubo profeta, que Dios no habló, y hasta ahí está bien. Lo que no se puede decir es que Dios no actuó. Dios estaba actuando a través de las potencias mundiales. Dios estaba actuando a través de cada uno de esos imperios. Estaba Dios actuando. Bien, entonces aquí están todas las revueltas que les decía que se dieron y que realmente la Biblia no las toma. Las toman los, los libros apócrifos, y valga la recomendación, los libros apócrifos son muy buenos en esta parte, en la parte de la historia. Son muy ajustados, son muy fieles y tienen eventos que obviamente para estos estudios ayudan mucho porque ellos los registran. Ellos lo que no son recomendables y no son aceptados en el canon bíblico es porque en cuanto a doctrina, pues ya ahí sí ya tienen problemas. Macabeos, por ejemplo, habla y cita que hay que hacerle culto a los muertos, por ejemplo, para citar el por qué doctrinalmente no se ajustan. Pero históricamente son muy buenos. Por si alguno los quiere analizar, históricamente son muy buenos. Entonces, estos eventos, como ustedes se dan cuenta, cuando uno habla de Nabucodonosor, cuando uno habla de los medos y los persas, cuando uno habla de Alejandro, cuando uno habla de Roma,
generalmente no aparece esto, no aparece estos eventos porque estos ya son eventos una vez que Alejandro muere, una vez que el reino o el imperio más bien de Alejandro se diluye y que se lo reparten sus cuatro generales, Lisímaco, Casandro, Seleuco y Nicanor. A partir de ahí, entonces se empieza a nadar una serie de revueltas porque el imperio entonces pues queda fraccionado en cuatro reinos y entonces empiezan a aparecer todas estas conquistas, todas estas revueltas, que se dan hasta el año 4 antes de Cristo, cuando Pompeyo y Herodes el Grande aparecen, hacen aparición aquí en la escena, ¿vale? Entonces aquí estamos parados en este último evento que tenemos aquí, en el año 4 antes de Cristo, año 4 antes de Cristo, o sea, exactamente aquí. Aquí es cuando consideramos, permítame, yo voy a traer por aquí un lápiz, a ver si me dejas, yo creo que no me deja utilizar lápiz aquí por lo que estoy en otra presentación. Aquí es cuando consideramos que se da el nacimiento de Cristo. Aquí. Hay 4 años, pues la gran mayoría de historiadores y escatólogos trabajan sobre 4 años que no están registrados dentro de la era cristiana, o sea que la Biblia no los cuenta, que la historia no los toma, son 4 años que quedan ahí como en un vacío. Entonces ahí estamos, ahí aparece Pompeyo ya en esa historia. Comienza entonces la era cristiana a partir del nacimiento de Jesús. Ahí, a partir de ahí entonces es que se da el después de Cristo y el antes de Cristo. Entonces ahora estaríamos en el comienzo, en el génesis de la era cristiana. Ese génesis pues obviamente se da con esta profecía, que en Miqueas 5 era una profecía, pero que ya en Lucas, en Mateo, especialmente, ya son una realidad. Tanto Lucas como Mateo registran el nacimiento del niño de Belén. En Miqueas era a una profecía con respecto al niño, pero también con respecto al lugar de su nacimiento, que era Belén. En la época en que se da la profecía se le llamaba Belén Éfrata o Efrata. Era para esa época pues una provincia. Provincia en el tiempo de Jesús era un grupo de familias, era un grupo de personas que ocupaban un lugar y a eso pues se le llamaba la provincia, como Betania, como Betfage, eran provincias, eran aldeas, que también es la palabra que se utiliza y es como la más familiar para nosotros, aldeas, donde se congregaban un grupo de familias, pero realmente se creía que una aldea grande podía ser de 300 o 400 personas. Las grandes generalmente eran pequeñas. Por eso dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, o sea, para hacer historia. Ese estar es para que haga parte de la historia de la familia de Judá. Dice, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esa expresión pues está dando a entender la manifestación de lo que se está hablando de la eternidad de Dios, entendiendo que ese niño que va a nacer pues es Dios manifestado en carne. Así lo dejaron ver y así lo dejaron saber quienes llevaron ofrendas. No le llevaron ofrendas como al niño recién nacido, sino como a Dios. Le llevaron incienso, le llevaron oro y le llevaron mirra. Entonces lo adoraron como Dios. Eso nos lleva entonces a dejar claro que Jesús es Dios desde chiquito. Llegamos al ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús se compone de 3 años.
3 años aproximadamente se cree que Jesús estuvo en el ejercicio del ministerio. Ese ministerio tuvo entonces una, una, una identificación. El primer año se llamó el año de la inauguración. El segundo año se llamó el año de la popularidad. Y el tercer año se llamó el año de la oposición. Importante, pues, eso para el estudio escatológico es muy importante porque eso nos da tiempos, nos hace unos tiempos dentro de ese ministerio y eso nos permite entonces entender con mayor claridad el por qué se dieron cada cosa en ese momento. Entonces, repito, ese ministerio de Jesús se dio en 3 años: el año de la inauguración, el año de la popularidad y el año de la oposición. Eh, se cree también que esos 36 meses de ministerio, 22, 23 meses, Jesús vivió en Cafarnaún, en la casa de Simón Pedro. Ese es un dato muy, muy importante y muy relevante para entender cosas que Jesús dijo, por ejemplo, y tú, Cafarnaún, y viene una sentencia sobre Cafarnaún y sobre Besaida, que eran dos aldeas cercanas, muy cercanas la una y la otra. Y Jesús dice, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti o en ustedes, tiempo a que ellos se hubieran arrepentido. Por tanto, va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes. En razón de que al Jesús vivir ahí en Cafarnaún, en la casa de Pedro, entonces es cuando uno entiende que se hacían muchos milagros allí en ese lugar, se hacían muchos milagros. Dice la Biblia que le llevaban muchos enfermos, le llevaban muchas personas. Como Jesús pernotaba constantemente en la casa de Pedro, se cree que unos 22 meses estuvo allí. Entonces, eso hizo que allí en esa aldea se hicieran muchísimos milagros, pero Capernaum pues terminó siendo una aldea pues idólatra y no creyente pues en el Jesús que tantos milagros les había hecho. Y eso hace que Jesús pronuncie esa sentencia contra Cafarnaún y contra Besaida y los declara desiertos. En alguna parte expresa Jesús que nadie más construirá en ti y serán morada de chacales. Y efectivamente son dos lugares que hasta el sol de hoy o hasta el día de hoy no han vuelto a ser reconstruidos, están en plena ruina. Entonces, esto es muy importante para ese curso de estudio del ministerio o del tiempo del ministerio de Jesús dentro de la escatología. Dentro de este lapso de tiempo, los 3 años, ya al final, en el año de la oposición, se da el cumplimiento de la semana 62, que a la vez era la 69. Aquí están las 62 semanas de la reconstrucción de la muralla y de la reconstrucción de la ciudad. Recuerden que antes de este evento se dieron 7 semanas, que fue donde se reconstruyó el templo. Ese pedazo es el que le digo que queda en la parte de atrás, que no, pues no lo vamos a tocar porque me parece que es como es muy manejable y no ofrece mayor dificultad. Entonces, aquí en el curso del ministerio de Jesús, en el último año, en el año de la en el año de la oposición, y más concretamente, para que nos ubiquemos más todavía y nos acerquemos más en el tiempo, la semana 62 se cumplió en la última semana de vida de Jesús. Lo conocemos nosotros como la semana de pasión y muerte, que también hicimos en la clase pasada, hicimos el recuento de la última semana de Jesús.
Pero aquí estoy parado exactamente en el comienzo de esa semana. Dijimos que el comienzo de esa semana era el 10 de Nisan, el 6 de abril del año 33 de Cristo. 10 de Nisan, 6 de abril del año 33 de Cristo. Estamos parados en el día domingo de esa semana. Ahí entonces ese domingo dijimos que se estaba cumpliendo la semana 62 de la profecía de Daniel de las 70 semanas. Entonces aquí estamos ya en el final del ministerio de Jesús, última semana, 4 días antes de la muerte de Jesús. Vale. Exactamente esta es la fecha entonces de ese evento que estoy enunciando, Lucas 19:42 en adelante. Entonces estamos en el 10 de Nisan, 6 de abril del año 33 de Cristo, que es lo mismo que profetizó Daniel en el capítulo 9, el verso 26, cuando dice, y a la mitad, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Cuando la semana 62, ok, ahora sí, cuando la semana 62 se cumpla, o después de la semana 62, se quitará la vida al Mesías. Entonces, ahí exactamente, ese día, domingo de Ramos, entrada triunfal a Jerusalén, que es el mismo evento, ese día se estaba cumpliendo Daniel capítulo 9, el verso 26, después de la semana 62, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Entonces estamos aquí en ese evento que se da exactamente ahí en Lucas capítulo 19, verso 42, que tiene que ver con la muerte del Mesías, pero también obviamente el cumplimiento de la semana 62. Así que desde el 10 de Nisan hasta el 14, entonces es que se cumple otro tramo de los eventos escatológicos. Ahí se da entonces la muerte del Mesías, que estaba anunciado desde Génesis capítulo 3, el verso 15. Mire lo importante esa conexión. Entonces, en Génesis 3:15, cuando el Señor habla de la simiente de la mujer y de la serpiente, entonces ahí se está profetizando exactamente este evento, que de la mujer nacería un ser, habría un descendiente que heriría a la serpiente en la cabeza, que le aplastaría la cabeza, indicando que en ese momento entonces la redención del hombre estaba consumada, estaba definida, ya solo es que el hombre se acoja a ese bendito regalo. Entonces, este evento lo confirman estas citas. Vamos a no quedarnos ahí. Hablamos de las 2 tardes, eso está claro para usted. Hablamos pues de la exactitud de la profecía de la muerte de Jesús desde el 14, que fue jueves, hasta el amanecer del domingo. Según Juan capítulo 20, el verso 1, entonces se dan exactamente 3 días y 3 noches. Así que desde la resurrección hasta la ascensión hubo 40 días. Jesús resucitó y estuvo con ellos 40 días hasta el día que se fue al Monte de los Olivos. Según Hechos capítulo 1, el verso 3, lleva a los discípulos al Monte de los Olivos, les hace unas recomendaciones, los discípulos hacen algunas preguntas y estando ahí Jesús sube al cielo. De la resurrección hasta ese evento se dan 40 días y de ese evento de la ascensión de Jesús subir al cielo hasta el aposento alto, entonces tenemos 10 días. 10 días para un total de 50. Por eso estamos hablando de Pentecostés, día 50. ¿Ok? 40 después de resucitado y después de subir al cielo, 10 días.
para que entonces se diera Pentecostés. Eso entonces es el año 33 después de Cristo. Muy bien. En el año 33 después de Cristo, entonces comienza una cosa que se llama la gracia. La gracia, que es en la que nosotros estamos, esa en la que nosotros vivimos y es la que a nosotros nos ha salvado. La gracia comienza exactamente aquí. Esto es importante para nosotros, la iglesia, entender esto. La gracia comienza en el aposento alto, una vez que se derrama el Espíritu Santo. En el capítulo 2 de los Hechos se derrama el Espíritu Santo y a partir de ahí entonces quienes componían la iglesia antes del derramamiento del Espíritu Santo, dice la Biblia que como 120, y después del derramamiento del Espíritu Santo 3120 componían la iglesia. Y ya en el capítulo 4 entonces hay 8120 que componen la iglesia. A partir entonces de Hechos 2 se comienza a ejecutar el mensaje de la gracia, la predicación de la gracia, el evangelio empieza a extenderse. Ahí se cumple entonces, o más bien los discípulos hacen lo que el Señor les dijo en el capítulo 1, verso 8, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Viene entonces esa dispersión, esa diáspora para el evangelio ser predicado en todo el mundo. A esto es que también se le conoce como la plenitud de los gentiles, que comenzó unos capítulos después, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, en donde se registra pues como evento principal la conversión de una gran familia gentil, la familia de Cornelio. Ahí en ese punto de la historia, entonces se da inicio a lo que se llama la plenitud de los gentiles, que tiene que ver con los gentiles siendo salvos. Los gentiles siendo salvos. O sea, este es el espacio que está enmarcado dentro de la gracia. Está enmarcado dentro de la gracia. Entonces tenemos la gracia, la dispensación del Espíritu Santo, la llaman algunos, no hay inconveniente con eso. Dentro de esa gracia o de la dispensación del Espíritu Santo, entonces está enmarcada la plenitud de los gentiles. ¿Qué tiene que ver con eso? Con el tiempo en que Dios está salvando gentiles. Dijimos entonces que va desde la casa de Cornelio hasta que el Señor levante la iglesia. Desde Hechos 10 hasta que el Señor levante la iglesia, se han de salvar multitud de gentiles, según Apocalipsis capítulo 7, en donde Juan dice una multitud vestida de ropas blancas que nadie podía contar, indicando que el número de gentiles salvos es muchísima la gente que se va a salvar. Bien, entonces con el levantamiento de la iglesia se da eso, o sea, va desde la casa de Cornelio hasta el levantamiento de la iglesia. Ahí se da entonces, o se termina, se da el fin, se cierra la puerta para los gentiles a través del evangelio de la gracia, y la iglesia pues es obviamente llevada al cielo. Se cierra esta puerta y obviamente pues se da a través de la final trompeta, sonar de la final trompeta de Tesalonicenses 4:16 en adelante. Una vez que se dé esta trompeta, entonces la iglesia sube al cielo. Dentro de este marco de la gracia, pues se da este evento que se aparece ahí como que no fuera de ahí, pero estamos hablando de todo el paréntesis. Dentro de ese paréntesis de la gracia, se dio este evento que es escatológico, profetizado en Daniel,
profetizado en Mateo y profetizado en Lucas y en otros pasajes proféticos, pero estos son los más relevantes. La destrucción de Jerusalén en el año 70. Valga la pena anotar aquí que desde el año 70 después de Cristo y hasta hoy, escúcheme esto, desde el año 70 después de Cristo y hasta el día de hoy, Israel no ha vuelto, no ha podido volver a hacer sacrificio ni a hacer el culto levítico, porque en este año Tito les destruyó el templo e Israel no adora ni ofrece sacrificio en ningún otro lugar que no sea el lugar donde ellos, Jehová Dios les dio la orden de sacrificar y de hacer culto, que es lo que hoy conocemos como la explanada del templo, como la cúpula de la roca o como la mezquita de Omán. Esos tres nombres es del mismo lugar, no son tres lugares diferentes. Ahí en ese lugar es donde estaba erigido el templo uh, del pueblo de Israel, que fue construido por Salomón, fue construido por Salomón en el 925 más o menos antes de Cristo. Fue destruido por Nabucodonosor y fue reconstruido, levantado de nuevo por Zorobabel. Ese templo que levantó Zorobabel es el mismo templo en el que usted muchas veces lee en los evangelios que Jesús entró y enseñó, ese mismo templo. Ese templo entró en una refacción, en una remodelación en el año 27 antes de Cristo. Duró ese embellecimiento y esa remodelación fue hasta el año 64 después de Cristo y hasta el año 63 y en el año 70, o sea, 7 años después, Tito lo destruyó, lo borró por completo. Hoy está ahí entonces lo que les digo, la mezquita de Omán, la cúpula de la roca y el lugar como tal, todo el lugar se llama la explanada del templo. Hoy pues son los musulmanes los que adoran ahí. Desde entonces, desde el año 70 hasta la fecha, Israel no ha vuelto a sacrificar, no ha vuelto a tener todo ese culto levítico que ellos tenían. Ellos escasitamente pueden acercarse al muro de los lamentos, desde ahí hacer sus oraciones, pero no más. Entonces, este evento es importante dentro de la historia y repito, está dentro del paréntesis que llamamos la gracia. Aparece ahí en el año 70 después de Cristo. Aquí está más o menos la idea de la destrucción, de cómo Jerusalén fue arrasada, quemada, totalmente barrida, destruida por este señor romano llamado Tito, pues con toda su gente. Profetizado en la profecía de Daniel, el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Esta fecha, que es historia, no está en la Biblia como tal, pero que hace parte de la escatología para la profecía del pueblo de Israel. El 14 de mayo de 1948, entonces Israel es proclamado por las Naciones Unidas, declaran su independencia y lo declaran pues una nación. Esto dentro de la escatología obviamente cuenta y está dentro del marco, dentro del paréntesis de la gracia y debe estar ahí para poder, a partir de aquí se miden muchos eventos que tienen relación con el pueblo de Israel y por supuesto con la segunda venida de Cristo. Este es el lugar que les estoy mencionando, que se conoce como la cúpula de la roca, como la mezquita de Omán, y todo el sector que es bastante grande, se conoce como la explanada del templo. Ese espacio ahí que está hoy mismo, pues obviamente tiene la posesión de los musulmanes. Todo
esta parte de arriba, todo es de oro. Hay una cantidad de toneladas de oro en esa parte. Ojalá nos regalaran un pedacito. Amén, hermano. Sí, Hermano Rodrigo, señor. para el evento del 14 de mayo de 1948, cuando Israel se proclama nación, ¿hay algún texto bíblico que lo refuerce? Gracias, hermano. No, por eso dije que aunque no está en la Biblia como tal que uno diga, mire, aquí dice que en el 14 de mayo, Dios lo que sí a través de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Malaquías, el mismo Daniel habla, siempre habló de la restauración de Israel, la restauración, y la restauración comienza ahí. El pueblo de Israel a partir del 14 de mayo en adelante se ha venido fortaleciendo como nación. Hoy Israel es una potencia mundial, aunque el mundo no lo quiera reconocer, es una potencia mundial en muchas cosas, en armamento, en medicina, en ciencia. Ustedes ven que de Israel hoy, que eso vamos a decir, lo vemos un poquito en globalización, de Israel gran parte de todo esto de lo que es los sistemas y todo ha salido de allá. En Haifa. Haifa se llama la ciudad científica por excelencia del pueblo de Israel. Entonces, como tal, no, pero la profecía sí, todos los profetas anunciaron, profetizaron la restauración del pueblo de Israel. Bueno, voy a continuar entonces. Voy a continuar entonces. Aquí está en esta foto, esto que ustedes están viendo aquí, en su caso, al lado derecho de ustedes, estaría la cúpula de la roca. Esto que ustedes ven aquí, esta parte, esta ¿cómo se llama? Como plancha que hay aquí, esto que ven aquí, esto es una puerta, se llama la puerta de Oriente, es la puerta de Oriente. Esa puerta desde la destrucción del templo hasta hoy nunca se ha abierto. Las demás puertas, las otras 11 puertas, porque ustedes saben que la muralla tiene 12 puertas, esta única puerta no se ha abierto desde entonces. Y no se ha abierto porque ellos los judíos, tienen la certeza de que no la abrirán hasta que por ahí no entre el Mesías. Por aquí debe entrar el Mesías para venir y sentarse en el templo que quedaría aquí a este lado derecho, que sería el lugar donde está hoy la mezquita de Omán. Entonces, esta puerta permanece cerrada hasta el día de hoy y dice que solo la abrirán para que entre el Mesías. Desafortunadamente para ellos el Mesías será el anticristo. Desafortunadamente para ellos a quien van a hacer entrar por esta puerta es el anticristo. ¿Ya? Nosotros pues tenemos obviamente gracias a Dios un conocimiento sobrenatural y sabemos que el que debe entrar por ahí es Jesús, pero al que van a hacer entrar ellos inicialmente es el anticristo, ¿vale? Bien, entonces continuamos con este momento donde íbamos, ¿vale? Entonces, la gracia tiene una actividad principal y obviamente pues es la predicación del evangelio para la salvación de los gentiles. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La gracia durante estos 2000 años, estos 2 días, según la profecía, la parábola del buen samaritano, según la profecía de Oseas 6:3, estos 2 días tiene un ingrediente, un elemento principal y es la predicación del evangelio. 2 días pues equivale a 2000 años de predicación. Cuando este tiempo termine, entonces se dará lo que conocemos como el levantamiento de la iglesia, que en citas específicas y bien concretas lo cuenta
Primera a los Tesalonicenses desde el 4:16 en adelante, y Apocalipsis capítulo 4, el verso 1. Ahí se describe perfectamente el suceso casi en las mismas palabras, en las dos versiones, casi en las mismas palabras. El 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos hasta la venida del Señor, seremos levantados, transformados, para recibir al Señor en el aire. Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la voz que hablaba conmigo dijo, sube acá. Es el mismo grito de la trompeta de Tesalonicenses. Dice que la voz que hablaba conmigo como de trompeta dijo, sube acá. Y Juan dice entonces, y al instante yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Juan ahí es. Eso se le conoce en escatología entonces como el fin del tiempo de los gentiles. Lo describe magistralmente Pablo a los romanos en el capítulo 11, el verso 25, hablando de la plenitud de los gentiles. Pablo dice, cuando la plenitud de los gentiles se cumpla, habla claramente, cuando la plenitud de los gentiles se cumpla, entonces todo Israel será salvo. Lo voy a leer para que lo tengamos bien claro. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese haya entrado es hasta que se haya cumplido el tiempo designado para que los gentiles se salven. El verso 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, aquí se cierra un ciclo dentro de ese plan de redención de Génesis 3:15, se cierra un ciclo, una dispensación, que es la dispensación de la gracia. Se cierra esa dispensación, el gentil que se salvó ahí, porque le dio Dios 2 días o 2000 años que ha habido predicación en cantidad. Y hermanos, estaba yo analizando exactamente este tiempo que estamos viviendo, y les voy a decir algo que yo creo y casi estoy seguro que no estoy equivocado. Escúcheme lo que yo creo de esto que estamos viviendo hoy. ¿Sabe qué es lo que yo veo que está pasando? Que el mismo Señor Jesucristo, Él mismo le está dando acelere a la gran comisión. La gran comisión de Lucas, la gran comisión de Marcos, la gran comisión de Mateo 28:19, la gran comisión de Hechos 1:8, en donde el Señor les dice, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, en donde el Señor les dice, bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en donde el Señor les dice, me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué estoy creyendo esto y por qué estoy diciendo esto? Porque si tú prendes cualquiera de las redes sociales y canales de televisión, a la medianoche hay palabra de Dios. Si lo prende a las 2 de la mañana, hay palabra de Dios. Si lo prende a las 5 de la mañana, hay palabra de Dios. Si lo prende a las 10 de la mañana, hay palabra de Dios. Si lo prende a mediodía, hay palabra de Dios. Si lo prende a las 3 de la tarde, hay palabra de Dios. Si lo prende a las 7, hay palabra de Dios. Las 24 horas del día, las redes, las plataformas están evangelizando al mundo en diferentes idiomas, en diferentes horarios. El mundo está siendo lleno del evangelio y de la palabra de Dios. Y ustedes saben que esto de las redes está metido en todas partes. Ustedes oyeron en el comienzo de la pandemia aquí en Colombia que el gobierno dio, yo personalmente oí al presidente diciendo que procuraran que en cualquier parte, en el lugar más lejos de Colombia,
estuviera la señal de internet para que la gente pudiera comunicarse. El mundo entero está pensando así, así que este evangelio está llegando hoy a los 4 ángulos de la tierra y la profecía escatológica dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. El fin no es con el levantamiento de la iglesia, el fin es con la segunda venida de Cristo. Entonces, si la predicación del evangelio da como resultado la segunda venida de Cristo, pues hermano, cuánto más está cerca el levantamiento de la iglesia. Entonces, ojo con eso, porque tristemente, y valga aquí la cuña para ayudarles un poquito, yo sé que no a todos, pero sí a algunos, que estos días se lo han atribuido al diablo. Es que el diablo nos encerró, que es que el diablo nos está persiguiendo, que esto es una persecución contra la iglesia. Yo les digo que no. La verdad, no veo por dónde el diablo tenga su mano aquí. Por el contrario, ustedes ven que hoy la iglesia está siendo edificada. ¿Cuándo ustedes iban a pensar que íbamos a poder tener este seminario con la tranquilidad que lo estamos teniendo? Si estuviéramos en una temporada normal, no se podía hacer porque todos ustedes estarían trabajando, estarían ocupados. Yo mismo no lo podría hacer porque tendría que estar corriendo como loca por todo el distrito. Entonces, mire cómo Dios le mete la mano a la cosa y a veces nosotros le atribuimos a otro ser lo que realmente es Dios. Y yo lo que sí creo es que nosotros, los seres humanos, estamos cosechando lo que hemos sembrado. Pero dentro de esto Dios está metiendo su mano para hacer su obra. Eso sí, lo tengo seguro. Ok, entonces ahí termina. Este es el mapa, el cuadro de la gracia. Ahí lo tienen, el mapa, el cuadro de la gracia. Ahí termina entonces lo que llamamos gracia, lo que llamamos la dispensación del Espíritu Santo o lo que llamamos la plenitud de los gentiles, ¿vale? Muy bien. Este evento entonces obviamente abre la puerta a otro evento que usted también conoce, que se llama la Gran Tribulación, que está narrada en Mateo capítulo 24 de una manera muy contundente y que también está expresado o profetizado en Daniel capítulo 9, el verso 27, dice, y por otra semana establecerá el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Entonces, aquí se da comienzo a lo que conocemos nosotros como la gran tribulación. Nosotros, la iglesia, manejamos este léxico generalmente para toda la semana, o sea, para los 7 años. Estos son los últimos 7 años de las 70 semanas de Daniel. Pero en escatología, esta semana se parte en dos. 3 años y medio iniciales, que los vamos a denominar como años de paz, y 3 años y medio finales, que es lo que en escatología conocemos como el tiempo de angustia para Jacob. Y es muy importante que tú hagas la división, que tengas claro esos dos tiempos, porque no nos va a dar el mismo resultado si lo manejamos así global. La razón de hacerlo así es que muchos equivocan los eventos. Pero cuando yo logro hacer la diferencia, que son 3 años y medio que se llaman de paz, según el capítulo 6, el verso 1, donde sale el primer jinete de los 4, ya sale el primer jinete de los 4, que es el anticristo, que se monta en un caballo blanco. El blanco es falsa paz y falsa realeza. Entonces, él sale siendo el falso. Él está haciendo ¿cómo se llama? Bueno, se me fue la palabra. Está queriendo ser imitador del jinete que viene en el capítulo 19, que también viene montado en un caballo blanco. Entonces, este señor está tratando de imitar ahí y tanto lo imita que muchos predicadores, aún de nuestra iglesia, lo asumen como el mismo jinete de Apocalipsis capítulo 19. Pero este de Apocalipsis 6 es el anticristo
y el de Apocalipsis 19 es Jesucristo. Entonces, por eso es muy importante que se haga la identificación de los dos tiempos, 3 años y medio, o sea 42 meses o 1260 días, y 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Lo encuentra usted claritico en el capítulo 11, el verso 2, que es donde comienza la segunda mitad de la gran tribulación, que es a la que vamos a denominar como tiempo de angustia para Jacob. Vale. Entonces entramos a la semana 70 de Daniel. Es una semana de 7 años. ¿Ya? Esta profecía de las 70 semanas se conoce como semanas de años, o sea, un día por un año. Así como vimos días mileniales, que era un día por 1000 años, aquí entonces esta profecía es un día por un año, o sea que una semana da un equivalente de 7 años. Aquí estamos en la última semana de las 70 de Daniel, capítulo 9, desde el verso 24 en adelante. Entonces, esta es la forma de entender la semana 70. Tiempos indica 2 años. Tiempo indica un año. Y la mitad de un tiempo indica medio año. Esto nos da entonces 3 años y medio, según Daniel 12:11, o equivalente a 1260 días o 42 meses. ¿Vale? Eso sí, deje claro que este primer tiempo, 3 años y medio, lo vamos a denominar tiempo de paz. Tiempo de paz. O sea que ahí ya les estoy diciendo muchas cosas. Cuando llegamos o cuando lleguemos al capítulo 6 de Apocalipsis, entonces, ¿qué es lo que encontramos? Ahí encontramos la apertura de los 7 sellos. Los primeros 3 sellos son los 4 jinetes de Apocalipsis. Entonces, ¿el predicador qué hace? El predicador coge Apocalipsis 6 y empieza a abrir los sellos e inmediatamente empieza a hacer creer que los juicios comienzan a aplicarse desde ahí. Pero si estamos diciendo que estos 3 años y medio son de paz, pues entonces tenemos un problema teológico. Primera medida y segunda medida, escatológico. Porque si son de paz, entonces los 3 jinetes que siguen, el caballo bermejo, el caballo negro y el caballo amarillo, son guerra, son hambre y son muerte. ¿Ya? Entonces no serían de paz, porque si es guerra, entonces no es de paz. Entonces, ¿qué hacer para que esos 3 jinetes se ubiquen donde es y no nos dé ese resultado y podamos ver estos 3 años y medio como 3 años y medio de paz? Entonces, ahí es donde está la clave de la cronología de los eventos escatológicos. ¿Vale? Bien. Entonces, aquí vienen los otros 3 años y medio. A ver si yo les dije aquí. Bueno, aquí está. Dijimos que los 3 años y medio de paz van desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11. ¿Ya? O más bien podríamos poner el 10 para que de pronto no se equivoquen, porque el 11 ya es el comienzo de los segundos 3 años y medio. Entonces, hasta finalizar el capítulo 10. El 11 ya es el inicio, es la mañana de los segundos 3 años y medio. Y los segundos 3 años y medio, que es lo que se llama el tiempo de angustia para Jacob, van desde el 11 hasta el 19. Entonces, repito, del 6 hasta el 10, finalizar el 10, y desde el 11 hasta el 19 es la segunda mitad de la gran tribulación. A eso ya no se le llama gran tribulación en la escatología bíblica, sino que se le llama el tiempo de angustia para Jacob. Ese momento, porque a eso es que se refirió la profecía de las 70 semanas. Yo sí quiero que repasemos, les voy a repasar el versículo introductorio
el versículo introductorio de las 70 semanas que dice, voy a ubicarme en Daniel capítulo 9, verso 24 para que entendamos por qué a esto se le llama tiempo de angustia para Jacob. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, note que son específicas para Israel y para Jerusalén. ¿Ya? Específicas para Jerusalén y para Israel. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, que es supremamente importante que entendamos eso. Y vienen el porqué, o sea, los objetivos de esas 70 semanas. Y dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, para expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ustedes ven con cuidado, hay 6 objetivos definidos ahí. 6. Los primeros 3 tienen que ver con la purificación, la santificación y la salvación de Israel. Entonces dice, para terminar la prevaricación, o sea, quitar todo lo malo, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Esos 3 tienen que ver con la declaración para Israel de que es un pueblo santo, o sea, que no se les inculpe de pecado. Y los segundos tres dicen para traer la justicia perdurable, sellar la visión y ungir al santo de los santos. Entonces los segundos 3 tienen que ver con el reinado milenial. ¿Ya? O sea, sellar la visión indica no hay más profecía. Hasta aquí se cumplió la profecía escatológica, ya se cierra la visión. ¿Qué más? La visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Ese ungir al santo de los santos está diciendo que Jesús vino por primera vez y no fue ungido. En el tiempo del Antiguo Testamento se ungían a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Jesús no fue ungido como rey. Entonces, ese ungir al santo de los santos es que entonces Jesús se siente en Israel, en Jerusalén, para ser ungido como el rey de reyes, el señor de señores, el que va a gobernar de ahí en adelante por 1000 años. Entonces, ese es importante, como ustedes se dan cuenta, que asumamos esta semana 70 desde esta óptica. 2 tiempos, un tiempo y medio tiempo nos da como resultado tiempo de paz, 1260 días, 42 meses. Desde Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 10. ¿Ya? Desde Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 10. Y otra vez, 2 tiempos, un tiempo y medio tiempo para el tiempo de angustia para Jacob, desde Apocalipsis 11 hasta Apocalipsis 19. Entonces, ahí ya vamos ahora a tener que ubicar los eventos de la primera mitad y los eventos de la segunda mitad, y ya tendremos una cronología, obviamente mucho más acertada con respecto a lo que la Biblia dice. Entonces, a eso dijimos que le llamamos la gran tribulación. Este es el marco de la gran tribulación, visto desde esa óptica cronológica. Entonces, eventos en el cielo en esos 7 años, porque mientras que aquí hay eventos, en el cielo también hay eventos. Entonces, en el cielo se dan las bodas del Cordero, según Apocalipsis 4 y 5, y se dan el tribunal de Cristo, que también está ahí en Apocalipsis 4 y 5 y está dado por Pablo a manera de profecía en 2 Corintios 5:10 y en 1 Corintios 3:12 al 15. Si ustedes me preguntan cuál es el orden de estos 2 eventos, están así porque así es como la iglesia los asumió desde el comienzo, pero el orden es a la inversa. Se da el tribunal de Cristo y después las bodas del Cordero. ¿Ok? Entonces, el orden
de cronología de estos dos eventos, que son los únicos dos eventos que se dan en el cielo en los 7 años. Entonces se da el tribunal de Cristo, que es el lugar, el momento para recibir los galardones, para que la iglesia sea adornada con joyas, con reconocimientos y con alabanzas, para posteriormente entonces presentársela como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, hermosa, según el Salmo capítulo 45, si lo quieren anotar, no está aquí en la cronología, pero el Salmo 45 registra el matrimonio de Cristo y la iglesia. El Salmo 45, ¿vale? Bien. Entonces, estos dos eventos se dan en el cielo durante los 7 años. Estos dos eventos se dan en el cielo durante los 7 años que conocemos aquí abajo como la gran tribulación. Bien, eventos en la tierra durante los 7 años. Eventos en la tierra durante los 7 años. Vamos a ver aquí entonces el primer evento durante los primeros 3 años y medio. No se le olvide que son primeros 3 años y medio. El primer evento entonces que vamos a tener es que pues obviamente surge el anticristo. El anticristo no ha aparecido es porque la iglesia está. El día que la iglesia esté, entonces el anticristo hace su aparición. Pablo a los tesalonicenses ahí en el 2:8, 8 y 9, dice el misterio o el espíritu del anticristo ya está en acción, solo que a la presente hay alguien que lo detiene. Ese alguien que lo detiene, pues es la iglesia. Entonces, por eso el anticristo no ha podido salir a la plataforma y decir, aquí estoy. Pero el día que la iglesia sea arrancada de aquí, entonces este señor puede entrar en acción, entendiendo que este señor, aunque es una persona de carne y hueso, está totalmente poseído e influenciado por el poder satánico. Entonces, por eso no puede actuar, porque no va a actuar por sí solo, sino que el diablo le va a ceder el poder a este hombre para que actúe y haga lo que tiene que hacer, que vamos a ver si lo logramos analizar más adelante. Entonces, estamos en los eventos de los primeros 3 años y medio aquí en la tierra. Surge el anticristo, se da la firma del pacto de paz, que será la manera como él va a conquistar el Medio Oriente. Esta es la manera como él los va a engañar, porque eso es lo que ellos han estado anhelando desde Abraham en adelante, y nadie ha podido regalarles la paz, pero este señor aparece y lo primero que hace es que el Medio Oriente, y si el Medio Oriente, escúcheme en la escena política, en la escena escatológica, lo importante que es el Medio Oriente. Si el Medio Oriente está en paz, el mundo está en paz. ¿Por qué funciona así? Porque el mundo entero tiene sus ojos y su interés político, económico en el Medio Oriente, porque es un terreno que es muy, pero muy, pero muy fértil, muy lleno de riquezas, con muchas, pero muchas potencias físicas, químicas, bélicas, bueno, todo lo que usted quiera. No sé si ustedes supieron la noticia hace unos años atrás, unos 4 o 5 años, no sé, donde varias potencias mundiales se estaban uniendo y le hicieron un ofrecimiento a Israel para comprar el Mar Muerto. Obviamente que ellos no son tan tontos y no lo iban a vender, pero hay todos los países y las potencias que ustedes quieran imaginarse queriendo ser dueños del Mar Muerto, porque ahí está la riqueza del mundo. Entonces, ese Medio Oriente, si el Medio Oriente está en paz, el mundo está en paz. Si el Medio Oriente está en conflicto, entonces eso hace que ese conflicto vaya conectando muchísimas más gente, porque todos tienen intereses allá. Así que
él firma el pacto de paz y obviamente ese pacto de paz pues es como dicen la panacea para el pueblo de Israel especialmente, porque ellos esperaban que el Mesías que le dijeron que venía, viniera a eso, a hacer un pacto de paz, pero resulta que Jesús les trajo una mala noticia. Jesús les dijo, yo no vine a poner paz, yo vine a poner al padre contra el hijo, a la nuera contra la suegra, yo vine a que todo el mundo se agarre. Entonces ellos dijeron, no, pero ¿cómo así? ¿Pero es el Mesías o no es el Mesías? Porque el Mesías, según las profecías, especialmente una que tenemos muy grabada, de Isaías 9:6, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿En dónde estuvo la equivocación? La equivocación estuvo en el pueblo de Israel que no supo diferenciar el tiempo. Ellos creían que eso que decía Isaías y decían todos los profetas se debía cumplir allá. Ellos no lograron entender que eso sí se iba a cumplir, pero en el tiempo en que está enmarcado dentro de la profecía. Vale, entonces se da el pacto de paz. Una vez que se da el pacto de paz, viene entonces lo que llamamos la confederación de los 10. Los 10 entregarán el poder a la bestia, dice Apocalipsis capítulo 17, verso 13 y 14. Los 10 cuernos cederán el poder a la bestia. Recuerden que dijimos que la palabra cuerno en escatología es gobierno. Si el cuerno tiene diadema, es gobierno en acción, o sea, gobierno vigente. Aquí los 10 cuernos de la bestia de Apocalipsis 13:1, los 10 cuernos tienen diadema, lo que indica entonces que son 10 señores que están en acción, que simplemente le dicen al anticristo, la propuesta nos parece interesante, gobierne usted sobre nosotros. Dijimos que estos 10 cuernos representan las 10 grandes confederaciones que hoy congregan al mundo, que el mundo está congregada a través de ellas. Hay más, pueden haber 20 o 30, pero que realmente el mundo les ponga cuidado, el mundo les ponga atención y que cuando ellas hablen afecten al mundo religiosa, política y económicamente. En este momento hay 12, deben haber 10 para cuando este señor aparezca. O sea que solamente hay que quitar una. Dicen que hay una que está renunciando, si renuncia quedan 11. Esto entonces nos dice que todavía la segunda venida de Cristo está más cerca y que el levantamiento, pues por ende, está mucho más cerca porque está 7 años adelante. Entonces, este es el segundo acto que se da una vez el Señor levante la iglesia. Aparece el anticristo, se firma el pacto de paz y viene entonces que esta gente le debe ceder el poder a la bestia porque él debe conquistar al mundo en 3 años y medio. O sea que hasta el capítulo 11, al 10 terminado, él debe tener el mundo de rodillas, el mundo a su favor. Se da también la terminación o la reconstrucción del templo. Se cree que cuando el anticristo aparezca, puede darse la probabilidad de que ya se esté construyendo el templo. Pero también puede suceder que no se esté construyendo, pero él da la autorización. Ya ustedes conocen perfectamente la noticia, Israel ya lo ha dicho muchas veces. Ellos dicen, nosotros estamos esperando el momento y estamos en condiciones de en 3 días reconstruir el templo. Cumpliéndose la profecía también escatológica de Jesús cuando dijo, destruyan este templo y yo en 3 días lo levanto. Y ellos dijeron, pero nosotros nos gastamos 50 años y esto en 3 días. Pero él estaba hablando del templo, de su cuerpo, pero a la vez había una profecía escatológica que el tercer templo, porque este ya es el tercer, acuérdense, el primero lo construyó Salomón, lo destruyó Nabucodonosor, y el segundo lo construyó Zorobabel y lo destruyó Tito. Desde entonces no ha habido templo en Jerusalén. Este se llama el tercer templo que está profetizado en Ezequiel 40 hasta el 48. Esos 8 capítulos tienen la profecía de la construcción del templo. Y si tú te paras en Apocalipsis 11, el verso 1, entonces ya uno se da cuenta que en Apocalipsis 11 el templo, el tercer templo, ya está construido.
porque se le da una orden a Juan a medir el templo, y los que adoran en el templo, estamos hablando del tercer templo de Jerusalén. Se establece entonces el sistema una vez que los señores, los 10 cuernos, le cedan el poder a la bestia. Entonces se afirma o se establece el sistema económico, político y religioso. Cuando uno habla del anticristo, está obligado a definirlo en dos tiempos. Está obligado a definirlo como un sistema, pero está obligado a definirlo como una persona. Entonces, unida las dos cosas, nos da que es un sistema administrado por una persona de carne y hueso. Los dos términos tranquilamente se pueden llamar anticristo, no hay problema. Entonces es inicialmente un sistema que tiene tres áreas: económico, político y religioso, y que será administrado por una persona de carne y hueso. Aquí llegamos al capítulo 6, y entonces aquí es donde se da la revelación. Escuche lo que dice esta palabra, no dice la ejecución, sino la revelación. Ojo a eso, que esto es importante. No dice la ejecución de los sellos, dice la revelación. ¿Qué es revelación? Es que los sellos dejan ver lo que ellos contienen. Yo denomino el capítulo 6 como la agenda de la gran tribulación. Así de sencillo. O sea, el capítulo 6 lo que hace es que nos dice qué es lo que va a pasar. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Por eso se llama la revelación de los sellos. Entonces, cuando el sello se abre, cuando dice que se le quitó el candado al sello, eran 7 sellos que hacían un solo libro. Lo habla Juan en el capítulo 5. Capítulo 5 dice que él lloraba mucho porque había un libro que tenía 7 sellos, o sea, 7 sesiones, y no había ni en el cielo ni en la tierra para que lo abrieran. ¿Por qué Juan lloraba en el capítulo 5 para que abrieran o porque no se podía abrir el sello? Porque si el libro no se abre, pues entonces el resto del programa no continúa, no se revela. No pudiéramos estar hoy hablando de eso si el libro no se abre. Y si el libro no se abre y el programa no se ejecuta, pues los malos se quedan sin castigo, el diablo se muere de la risa, el infierno nunca se estrena, y entonces pues sufriríamos una vergüenza. Pero el que el libro se abra, entonces da continuidad al programa de Dios que hasta el capítulo 4 y capítulo 5 se ha ejecutado, ¿ya? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. De pronto usted se está preguntando, pastor, pero usted no habló ni del capítulo 1, ni del capítulo 2, ni del capítulo 3, ni el capítulo 4, ni el capítulo 5. Usted empezó a hablar del capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Qué hacemos con esos 5 capítulos? Esos 5 capítulos están dentro de la gracia, o sea, dentro del tiempo de los gentiles. Note usted que en Apocalipsis 4 es que Dios llama a la iglesia, ¿ya? Entonces, ya el 4 y el 5 son la celebración en el cielo. El 1, 2 y 3 todavía hacen parte de la gracia, por eso no están metidos aquí, ¿vale? Entonces, vamos en este evento, el evento de la revelación. No se les olvide esta palabrita que es importante, la revelación de los sellos. No dice ejecución, sino revelación. Entonces, los sellos, permítame, todavía no me meto aquí porque es importante que yo les explique esto. Estábamos diciendo que a Juan le viene la angustia porque el libro no se abre, no hay quien lo abra. Al fin encontraron el león de Judá, que era digno de abrir el sello. Entonces, si tú miras cada sello, te darás cuenta que en todos los sellos a Juan le dicen, ven y mira. Ven y mira. Eso es como ven y lee. Ven y date cuenta a qué evento pertenece el sello. Entonces, por eso se le llama la revelación de los sellos. O sea, a Juan se le daba a conocer el evento y obviamente el momento de la ejecución, pero eso no indica que sello abierto, sello ejecutado. No, porque ya dijimos que desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10 terminado es los primeros 3 años y medio, que son de absoluta paz. Ahí no puede ni pestilencias, ni enfermedades,
ni mucho menos guerras, ni amenazas, porque el anticristo está conquistando el mundo, ¿ya? Entonces iría en contraposición de la naturaleza escatológica. Son de absoluta paz y por eso ellos creen que ese es el Mesías, porque les acaba de echar la firma de la paz. Entonces, si hay temprano la cosa se voltea, pues se complica la cosa. Y un versículo que nos deja claras las cosas es entonces Daniel capítulo 9, el verso 26 o 27, donde dice, y por otra semana, óigalo, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esa otra semana es esta, la semana 70. Pero dice, a la mitad de la semana. O sea, 3 años y medio no dijo nada, no puso problema, no puso bochinche, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas, y con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador. Ahí entonces se voltea la moneda, y por eso es que ya en el versículo 11 del capítulo 13 aparece lo que llaman el falso profeta, que es la otra cara del anticristo, haciendo ya pues lo que llamamos el tiempo de angustia para Jacob. Dicho esto, entonces lo que yo estoy diciendo es, y sería bueno que se aprendan esta oracioncita. Entonces yo digo, los sellos revelan, las trompetas anuncian, todavía en las trompetas no hay ejecución. Entonces lo que el sello dijo, la trompeta lo proclama, y apenas hasta el capítulo 16 se ejecuta. ¿Ya? Copas. En las copas, entonces usted ve que la copa es volteada, es derramada. Ahí, en el capítulo 16, arranca la ejecución de lo que dijeron los sellos, de lo que anunciaron las trompetas. Las copas lo empiezan a ejecutar. Ya estamos avanzados en la segunda mitad de la gran tribulación, que es lo que se llama tiempo y angustia para Jacob. Espero que ese pedacito les haya quedado claro. Los sellos lo muestran, lo revelan, lo dejan ver. Sé qué dice el sello. La trompeta lo anuncia, y eso, hablando de trompetas, pues no hay tiempo porque esto es cronología. Israel está muy familiarizado con la trompeta porque Israel conocía el sonido de las 7 trompetas. Había una cosa que se llamaba el shofar, y el shofar, que era la trompeta del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, sonaba de 7 maneras diferentes. 7 maneras diferentes. Había el sonido de convocación para las fiestas solemnes, había el sonido de alarma por si venía un enemigo, había el sonido de la marcha por si ya iban a arrancar otra jornada, había el sonido del día de la expiación, había el sonido del año del jubileo, etcétera. Entonces, ellos en esa especie de léxico están muy familiarizados. Por eso Juan lo anuncia así, porque ellos no les es un lenguaje desconocido. El capítulo 7, entonces, Juan le dan la revelación, la imagen de las 2 clases de gente que se salva. Ojo a eso, que es muy importante. Acuérdense que en el capítulo 7 encontramos los 144,000 y la multitud de ropas blancas. Entonces ahí simplemente, eso no tiene más discusión. Juan está viendo las 2 clases de gente que se salva. Los 144,000 que representan a Israel es una representación, y la multitud de ropas blancas, que es la iglesia, que ya está salva. No que va a ser salva, sino que ya está salva. Los 144,000 a la vez están siendo seleccionados para que, como estamos apenas en el comienzo de los primeros 3 años y medio, arranque la evangelización del pueblo de Israel a través de estos 144,000 evangelistas. Por eso usted ve que la palabra clave de ese primer trozo del capítulo 7, la palabra clave es mis siervos. Está ahí en el versículo 3. Mis siervos, o los siervos de nuestro Dios. Entonces indica que esos 144,000 van a ser comisionados para cumplir una misión.
Ya en el capítulo 14 los encontramos entregando el resultado de la comisión. En el capítulo 12, Israel está arrepentido. Entonces, estos 144,000 son la representación de los salvos. Hay dos clases de salvos en la Biblia, gentiles y judíos, y aquí están todos. ¿Vale? El capítulo 8, 9 y 10, entonces se da la preparación para eventos de la segunda mitad. O sea, eso es como un paréntesis de eventos para la segunda mitad de la gran tribulación. O sea que ahí aparece la apertura. Termina la apertura de los 7 sellos, que termina en el 8. Se da entonces el sonido de las 7 trompetas. Y ya en el 11 se empieza a desarrollar la segunda mitad de la gran tribulación. Es importante que entendamos que cada serie de 7, cada serie de los 7 sellos, las 7 copas, terminan con un paréntesis. El último sello y la última trompeta son un paréntesis como preparatorio para el inicio de la serie que sigue. Entonces tenemos la serie de los sellos, la serie de las trompetas y la serie de las copas. El último sello hace un paréntesis, el silencio, y se ve todo el escenario que sigue. La última trompeta hace un paréntesis que va desde el capítulo 11, el verso 15, hasta el capítulo 16. Todos esos capítulos son un paréntesis donde Juan nos deja ver un panorama de todos los eventos que continúan. Pero ya en el capítulo 16, entonces comienza la ejecución. Digo entonces que desde el 8 hasta el 10 se deja ver los anuncios de las trompetas y cómo se van a dar los eventos que siguen. Muy bien. Eventos en la tierra en la segunda mitad. O sea, aquí estamos en los segundos 3 años y medio de la gran tribulación. No se le olvide que a esto se llama tiempo de angustia para Jacob. Lo primero que aparece es en el capítulo 11 el ministerio de los 2 testigos en Apocalipsis 11. Apocalipsis 1 y 2, lo que vimos, a la medida del templo y los que adoran. Apocalipsis 2, 11, 2. Ahí entonces se da usted cuenta, si lo lees, te da cuenta que estamos comenzando la segunda mitad. Dice, pero el patio de afuera no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos lo hollarán 42 meses o 1260 días. Eso dice el verso 2 del capítulo 11. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que ahí comienza la segunda mitad de la gran tribulación, y a eso es que se le llama el tiempo de angustia para Jacob. Dicho de otra manera, a partir de ahí Israel va a sacar la lengua. El anticristo, el diablo a través del anticristo les va a amargar la vida de la manera que usted no se imagina, porque Israel en el capítulo 12, usted ve que Israel en el capítulo 12 confiesa, declara que el Hijo de la Virgen María es Dios manifestado en carne para salvación, lo aceptan, lo reciben, y eso pues es obviamente la mayor razón para que el pueblo de Israel sufra el momento que va a sufrir. El capítulo 12, entonces ya dije, ahí aparece la mujer embarazada. Para los que no estuvieran en la semana escatológica, la palabra mujer en escatología tiene 3 acepciones. O es una mujer de carne y hueso, o es una nación, o es una religión. En este caso de Apocalipsis 12, es Israel aceptando, embarazado de la idea de que el Mesías que ellos mataron hace más de 2000 años, sí era el Mesías prometido, y entonces lo están recibiendo, lo están aceptando como su Salvador, y eso pues obviamente les cuesta la vida. ¿Por qué está Génesis 37 ahí? Porque estamos confirmando que es Israel, porque tiene que ver las mismas señales del sueño de José en Génesis 37, es las mismas señales que tiene la señora aquí en el capítulo 12. Viene entonces aquí la presentación y nacionalidad del anticristo. Ya estamos parados en el capítulo 13. Aquí el anticristo, entonces, ahora sí se identifica como lo que es, no como el Señor de la paz,
sino que aunque ya lleva 3 años y medio en acción, aquí entonces ahora sí saca las uñas. Y por eso, mire que Juan en el capítulo 6, el verso 1, lo presentó como un señor que se montó en un caballo, que salió con un arco a conquistar y salió a ver si me permite, salió venciendo y para vencer. Salió venciendo y para vencer son las dos palabras que quería mencionar. Entonces, Juan lo presenta como algo muy natural, pero ya en el capítulo 13, Juan dice, vi una bestia que subió del mar, mares gentiles, subió del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre los cuernos 10 diademas, y empieza a describir ese monstruo que es una persona, pero poseída totalmente. Si usted sigue leyendo el capítulo, se da cuenta que dice que el dragón le cedió el poder a la bestia. Ese dragón ahí es la personificación de Satanás. Entonces, aquí está el anticristo ya en otro papel, ya en realidad, en el papel para lo que es la gran tribulación. Y en el mismo capítulo 13, el verso 11, está la otra parte. Esta primera parte es la política, la económica. Y la segunda parte del mismo Señor es la del 13:11, que es la parte religiosa. Ahí es cuando le exigen al pueblo de Israel que tienen que adorar la imagen de la bestia, que tienen que postrarse, porque si no, no le venden y no le compran. Y ahí es cuando Israel dice, este tampoco era el Mesías, porque ¿cómo nos está pidiendo que hagamos imágenes? Si él mismo nos dijo que en Éxodo capítulo 20 no tendríamos que hacer imagen, entonces no es. Y como ya están embarazados del Cristo de Nazaret, pues inmediatamente dan a luz y se declaran en oposición y están con un rotundo no de adoración, y obviamente pues eso es lo que se les viene encima como el tiempo de angustia para Jacob. Aquí en el capítulo 14, se presentan los 144,000, desde el verso 1 hasta el verso 5, se presentan los del Apocalipsis 7, o sea que ya llevan casi 4 años, cerquita 4 años de evangelización, pero ellos aquí ya se presentan y dicen, hemos terminado la comisión, algo así como lo que dijo Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe, etcétera. Entonces venimos aquí por el premio, y ya Israel en el capítulo 12 se arrepintió, así que ellos ya tienen aquí la comisión hecha. Entonces aquí ya esta gente está representando la salvación del Israel que se tiene que salvar, y obviamente al terminarse la predicación del evangelio de la salvación, entonces viene la predicación del evangelio del testimonio, que no es otra cosa que un evangelio de juicio. Por eso ustedes ven que el mensaje de ese evangelio, de ese ángel, del capítulo 14, el verso 6, dice, temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. O sea, a partir de aquí viene juicio venteado, porque estamos apenas a 2 capítulos del capítulo 16. Entonces, ahora sí, llegando aquí al capítulo 16, entonces ahora sí se ejecuta sellos, se ejecuta trompetas y se ejecuta copas en un solo acto. 16, 17 y 18 de Apocalipsis. Ese es el tiempo que nadie ha vivido y que nadie vivirá jamás después de ese tiempo. La Biblia dice, no lo ha habido, no se lo logra imaginar nadie, porque será tiempo, pero de angustia. Como leímos en Zacarías 14, a la gente se le caerá la lengua, se le caerán los ojos, o se le secarán los ojos en sus cuencas, vivos se irán descarnando, porque obviamente la maldad y el juicio está en su máxima expresión, 16, 17 y 18. ¿Ok? Entonces aquí vienen el juicio de la gran ramera, en el capítulo 17 y 18. Esto es todo el sistema religioso de la bestia, el sistema religioso. En el capítulo 19 se da la segunda venida de Cristo.
Señores, hasta aquí la semana 70 o la gran tribulación. Este evento de la segunda venida ya entonces termina con la cronología de la semana 70, ahí termina la semana 70, ahí finaliza, porque ahí se destruye, se mata el anticristo, y entonces ya el 20 pues establece el milenio. Muy bien, hemos recibido entonces la enseñanza hasta la terminación del tiempo de la gran tribulación. Con respecto hasta ese punto que nos ha compartido el hermano Rodrigo, si alguno tiene alguna pregunta, lo puede hacer. Muy bien, el hermano Freddy repite, aprovecha, él hace seguidamente, entonces démosle la palabra al hermano. Hermano Freddy. Mi hermano Rodrigo, yo sé que usted ya lo explicó, pero estoy confundido con algo, hermano. Porque yo he leído otros apartes de la Biblia donde dice donde entiendo pues de la nacionalidad del anticristo. Y, o sea, no alcanzo a entender cómo los judíos aceptan a un gentil para que entre al templo, para que los convenza. Bueno, ellos no lo Explicar un aceptan. poquito? Ellos no lo aceptan. Él los engaña, que es otra cosa. Eso es Bueno, importante que lo analicemos. Ellos no lo aceptan. Él los engaña, que es diferente. Por eso es engaño. Porque no solamente los engaña con sus artimañas, sino que les engaña su nacionalidad, bueno, etcétera. Permítame, yo le muestro aquí, le muestro esto. No sé si tú estuviste en la semana escatológica, sí, hermano. pero pues tú no me tienes que creer a mí, tiene que creer a la Biblia. Yo le tengo aquí todas estas pruebas. ¿Lo están viendo? Sí. Ese cuadro no lo vimos. Todas estas pruebas y todas con citas bíblicas nos dice que el anticristo es gentil, además de otras tantas que hay. Entonces, cierra el tiempo de los gentiles, Apocalipsis 19:19. Entonces, el tiempo de los gentiles no lo puede cerrar un judío. O sea, es ilógico que el tiempo de los gentiles lo cierre un judío, si entendemos que es el tiempo de los gentiles. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, según Daniel 9:26. El pueblo es Roma y el príncipe que ha de venir es el anticristo. Entonces, Roma es gentil. Es la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13:1. Mar es gentiles, no son judíos. Tierra es judíos, mar es gentiles. Del Dios de sus padres, que es Elohim, que no es Dios sino dioses, no hará caso. Daniel 11:37. Lucas 21 dice: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y ese hollada ya lo leímos en Apocalipsis 11:2. El patio de afuera no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos la hollarán 42 meses, 1260 días. Entonces, note que esa cita no está aquí, sin embargo, ahí está. O ya la ciudad santa, aquí está, 42 meses, Apocalipsis 11, y es el fin del imperio de Daniel 2:33, 40 y 45. Entonces ahí tiene 7 pruebas, que creo que son mucho más que suficientes, para que entendamos que el por qué decimos que el anticristo es gentil y no judío, porque hay pruebas suficientes en la Biblia para poderlo comprobar y poderlo decir. ¿Vale? Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Y también me dio otra clave, que es que él los engaña. Ellos no lo aceptan, sino que él los engaña. Ya con eso me quedó bien claro. Gracias, hermano Rodrigo. Vale. Bueno, muy bien. Aquí hay unos amigos que están asistiendo también a la iglesia. Están aquí conectados. Fernando y Marjorie levantan la mano. Le damos entonces la oportunidad a ellos. Marjorie y Fernando. Si tiene alguna pregunta. Dios lo bendiga, pastor. Es que Sí. tengo la duda de que después de que levanta la iglesia,
durante los 7 años, en ese tiempo, de todos modos, la gente se va a poder salvar, o ya después de que levante la iglesia, ya nadie se salva. Después del levantamiento de la iglesia estamos hablando de la salvación de Israel, Y los porque los gentiles, gentiles se salvan hasta el levantamiento de la iglesia. O sea, si hay algún gentil que se quiera salvar, se tiene que salvar ahora que estamos en el tiempo para los gentiles. Una vez que la iglesia sea levantada, pasa lo mismo que pasó en el tiempo de Noé. La puerta del arca se cerró y ya la gente no se pudo salvar, aunque quería salvarse. Entonces, si hacemos un recuento dispensacional, Dios en todas las épocas ha brindado a los hombres oportunidad de salvación, pero los métodos son diferentes. Usted mira cada dispensación y en cada dispensación Dios ha salvado gente, pero con métodos diferentes. Entonces, se acaba la gracia y se abre la puerta para Israel. Entonces, los gentiles, pues obviamente no aceptaron este evangelio de salvación. Así que, pues yo no me atrevería a decirle que una vez en la gran tribulación, gentiles salvos, no, yo no encuentro pues por ninguna parte. Rodrigo, bueno, levanta el hermano Julio Vanegas. Tiene la palabra, hermano. Dios los bendiga, Pastor Rodrigo. Gracias por esa gran enseñanza. Saludos también al pastor. Gracias por la invitación. Mi pregunta será la siguiente, el Pastor Rodrigo. ¿Los dos testigos de la gran tribulación son gentiles o son judíos? Judíos, Amén. judíos. Listo, gracias. Gracias, Vale. Pastor. Muy bien, levanta la mano el hermano Jairo Murillo, le damos la palabra. Tiene la palabra, hermano Jairo. Hermano, Dios lo bendiga, pero no, era algo referente con las últimas dos diapositivas, pero ya, hermano, gracias. Ah, ok, perfecto. Muy bien, el hermano Felipe Bejarano. Hermano, Dios los bendiga, ¿sí me escucha? Sí, hermano, le escuchamos bien. Hermano, yo tengo una pregunta sobre cuando sea el levantamiento de la iglesia, y es el siguiente. Los niños y las mujeres embarazadas, y también otra pregunta sería, después del levantamiento de la iglesia, ¿van a haber nacimientos de niños o ya la generación que queda ahí es la que tiene que soportar todo, o van a haber nacimientos? ¿Y qué pasará con esa generación de si hay nacimientos después del levantamiento de la iglesia? Ellos como, o sea, si no tuvieron la oportunidad de escuchar de la palabra de Dios, entonces ¿cómo serían juzgados? Dios los bendiga. Bueno, hay que entender qué es el juicio de Dios. El juicio de Dios tiene tres cimientos, tres bases: justicia, juicio y equidad. Entonces, Dios no condena inocentes. Dios, el castigo y el juicio es para culpables, para pecadores. ¿Ya? Entonces, Dios no condena inocentes. Eso lo ha demostrado Dios en su naturaleza. Es una de las naturalezas de Dios, ser justo en el juicio. Entonces, Dios no condena inocentes. Lo que tendríamos que decir es que ninguno que sea inocente se va a condenar. Muy bien. Por el chat, hermano Rodrigo hacen una pregunta y es que dice que el evangelio eterno de que habla Apocalipsis 14:16 es el mismo evangelio de juicio que el hermano ha compartido. Sí, es el mismo. Si ustedes leen Marcos 16:15, ustedes se dan cuenta que el evangelio tiene dos facetas, dos tiempos. El primer tiempo, que es el que estamos viviendo hoy, es el evangelio que salva. ¿Ya? Y valga la pena para los evangelistas y demás que nos dediquemos a predicar el evangelio de la salvación, porque a veces predicamos más el evangelio del juicio que el de la salvación. Nosotros estamos en el tiempo de predicar el evangelio de la salvación. Y la otra faceta que dice, más el que no creyere será condenado, esa la van a predicar los ángeles. Ese es el evangelio de 14:4. Hermano, perdón, que es una pregunta desde Yopal.
y no se quieren acostar con la duda. Sí. La pregunta es la siguiente, hermano Rodrigo, que si los niños son levantados en el rapto, los niños de los gentiles. Bueno, yo no les pudiera decir que sí, porque la Biblia no lo dice. La Biblia no dice nada de eso. Yo creo que sería suficiente con lo que preguntó, creo que el hermano Felipe. Lo que podemos contestar es que Dios no condena inocentes. No condena inocentes. Pero la Biblia, decir yo que sí o que no, pues estaría mal porque yo no puedo decir lo que la Biblia no dice. Entonces, el Señor levanta y salva los que se tienen que salvar. No sé si los salvará en el mismo acto o lo hace después. Dios es soberano en eso. Lo que podemos decir, sí, contundentemente, es que Dios no condena inocentes. ¿Ya? Entonces, el rapto de la iglesia o el levantamiento de la iglesia sí es un acto muy particular, muy definido en la Biblia, pero la Biblia no agrega nada más si habrá otro agregado ahí. Pero lo que sí podemos asegurar es que el Señor no condena inocentes, así que lo que estamos diciendo es que si una persona no ha pecado, no se va a condenar.